a ver de Juan, el versículo 34. Y dice así, más bien como dice el pastor, desde el 33. Todo el que acepta su testimonio, el testimonio de Jesús como el Cristo, puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios. Dice, habla las palabras de Dios, porque Dios le da espíritu sin límite. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y a mí me llamó mucho la atención porque dice, pues Él es el enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da el espíritu sin límite. ¿Por qué voy con esto? Porque vamos a ver lo que es el hombre bendecido. Y el hombre bendecido tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con el Cristo, tiene que ver con el Espíritu, tiene que ver con la vida eterna. La palabra de Dios es Espíritu. Si me acompaña, por favor, a Génesis capítulo 1 y vamos a pasearnos por Génesis 1 tomados de las manos de papá, para que sea papá el que esté abriendo nuestro entendimiento y esté revelándose a nuestro corazón, esté destapando nuestros oídos y podamos escuchar lo que hoy el Espíritu va a enseñar a la iglesia. Que nuestros ojos sean llenos del colirio para que podamos ver la gloria de Dios y esa gloria pueda ser revelada en nosotros para comprender y entender que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Ese es el tema que veremos hoy. Entonces, si la palabra es vida y es espíritu, en Génesis 1 voy a seguirme. Supongo que ya todos hemos leído Génesis 1 y 2 muchas veces, entonces va a ser una delicia poder tomar este contenido y que se vaya generando esa vida en el poder del Espíritu. Y ruego al Padre que sea Él el que esté hablando en nuestro corazón, que el que esté manifestando para que toda la palabra pueda ser viva, pueda ser eficaz en nosotros, pueda traspasar el alma y pueda traspasar el espíritu y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón para que podamos comprender por qué el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza, como ese ser bendecido, como esa criatura bendecida. Dice en Génesis capítulo 1, y este es el relato de la creación, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Aquí podemos ver entonces que estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo, ¿sí? Estaba entonces Dios, estaba Jesús, el Cristo, estaba el Cristo ahí y estaba el Espíritu Santo. Y entonces ellos estaban en el principio y estaban viendo que la tierra no tenía forma, ¿sí? Y dice que el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces no estaba la tierra, no estaban los mares, no había nada de eso. ¿Qué pasó? Podemos entender que la palabra es el verbo encarnado, la palabra es Cristo, la palabra es el Espíritu de Dios. Podemos ver entonces ahí en el versículo 3, dice, entonces Dios dijo, Dios soltó la palabra, que haya luz y hubo luz. Desde aquí podemos ver un tipo de lo que vendría, que sería el Mesías. Dice aquí que haya luz y hubo luz, ¿sí? Y Dios vio que la luz era buena y entonces dijo que separó la luz de la oscuridad. Esto fue el primer día. Vamos por favor al versículo 6. Y Dios dijo, Dios habló nuevamente y su palabra era entonces el Espíritu. El Espíritu era de Cristo. Cristo estaba siendo manifestado. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Entonces podemos ver que en el segundo día el Señor creó los cielos y la tierra. ¿Qué sucede? Se empezó a formar, tomó forma, dejó de ser desordenado y empezó el Señor. Vamos por favor al versículo 9. Dice, entonces Dios dijo, nuevamente su palabra vino y se ejecutó, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezcan las tierras secas.
Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Entonces el Señor empezó a hacer toda la creación. Esto aconteció en el día tercero. También en el día tercero comenzó Dios dijo que la tierra brote vegetación de toda clase de plantas, de semillas de árboles y que den fruto de estas semillas. Entonces el Señor puso las semillas, produjo plantas y árboles de la misma clase. Y en el versículo 14 podemos ver que dice, entonces Dios dijo, nuevamente su palabra cobró vida, que aparezcan luces en el cielo para separar. Entonces ya pudimos ver la sombra y tipo que Cristo es la luz. Cristo entonces, ¿qué es? Es esa agua de vida eterna. Y podemos ver aquí entonces, dice en el versículo 14, que cuando Dios dice que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche y que marquen señales para que marquen las estaciones, los días, los años y que sean las luces en el cielo que brillen sobre la tierra. Y ahí mismo está diciendo entonces que puso luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernara el día y la noche. Podemos ver que Él es el sol de justicia, que en su manto trae salvación. Podemos ver al Cristo en toda la creación. Cuando Dios hablaba, se cobraba vida. Cuando Dios hablaba, se ejecutaba. Vamos por favor al versículo 20. Nuevamente el Señor dice, entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces, de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada una produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Cada que el Señor manifestaba su creación, decía que era bueno en gran manera. Entonces podemos ver la obra del Padre quitando el vacío, el desorden y la oscuridad y estableciendo su justicia y su reino. Y podemos ver entonces en el versículo 22, vamos a leer el versículo 22, dice, entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el quinto día. Entonces Dios, aquí en el versículo 22, declara la primera bendición sobre todo lo creado. Dios bendijo la tierra, bendijo la creación con el poder de su palabra. El Espíritu de Dios se movía. Y podemos ver en el versículo 24, dice, entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno en gran manera. Por eso la naturaleza irradia la gloria de Dios, ¿sí? Por eso es una revelación general. La naturaleza transmite la verdad en Cristo. Vamos por favor al versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. Aquí viene toda la aventura. Después de que Dios creó los cielos, la tierra, la luna, creó el sol, creó los animales, el Señor dijo, entonces es tiempo de que hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sea como nosotros. Aquí el Señor estaba declarando que los seres humanos iban a ser a su imagen. Y entonces seguimos en ese versículo y dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Podemos ver entonces que el hombre bendecido fue creado por Dios y era bendecido porque era su imagen. Tenía entonces la imagen de Dios, y vemos en el versículo 24. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Le está diciendo al hombre, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella.
reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren en el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra, todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Para todo lo que tiene vida. Ahí estaba manifestándose el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Ahí estaba manifestándose la vida que Dios estaba estableciendo. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Hasta aquí Dios ya había hecho toda la creación. ¿Qué pasó en el séptimo día? Así que terminada la creación de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ellos, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación. Su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda la obra de su creación. Y bueno, aquí podemos darnos cuenta que entonces Dios, a través del poder de su palabra, porque su palabra es espíritu, su palabra es el verbo encarnado, Cristo es la palabra. Y vemos entonces cómo el Señor creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué era haberlo creado a su imagen? Vamos por favor ahí en el capítulo 2, en el versículo 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo. ¿De dónde? ¿De qué lo formó? Del polvo de la tierra, y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Podemos ver entonces que aquí el Padre sopló al hombre, fue de su espíritu, de esa vida eterna. Y entonces nos damos cuenta que Dios bendijo al hombre en los versículos que siguen. ¿Cómo lo bendijo? Bueno, le dio reposo, ¿sí? Eso ya lo vimos del versículo 1 al 3. Después le dio vida eterna, lo acabamos de leer aquí en el versículo del 4 al 7. Luego le dio provisión, le dio tierra, le dio agua, le dio piedras, le dio oro, ¿sí? Esto lo podemos ver del versículo 8 al 14. Y luego le dio un pacto. Vamos a ver ese pacto que el Señor le dio en el versículo 15. Estamos poniendo la plataforma para entrar en el tema. En el versículo 15 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Estamos en Génesis 2:15. ¿Qué era custodiar? Era cuidar la palabra que le había dado. Era cuidar y era estar al pendiente de que esa palabra que producía vida no fuera inmovible. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El pacto que Dios le estaba dando al hombre era, no te separes de mí, cuida mi palabra, obedece mi palabra porque mi palabra es espíritu. Es lo que yo he depositado en ti para que tengas vida eterna. Y entonces después podemos ver que en el versículo le da la autoridad sobre todo lo creado. Esto lo podemos ver del versículo 18 al 20. Después le da una familia, le da una esposa, le dice que no es bueno que esté solo, sino que le dará una ayuda idónea y que será carne de su carne y hueso de sus huesos. Y es así como entonces es llamada varona. Esto lo podemos ver del versículo 21 al 24. Después dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Él les pone vestiduras de gloria porque están en su presencia. Esto lo podemos ver en el versículo 25. Entonces, teniendo este fundamento, que la palabra es el poder de Dios para salvación y que el hombre era bendecido porque tenía el Espíritu de Dios en él, podemos ver cómo él
lo hizo entrar en un reposo, le dio la provisión, le dio el pacto, le dio autoridad sobre todo lo creado, le dio una familia y le dio vestiduras de gloria. Ese era el hombre creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Vamos entonces a adentrar al tema. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre ahora para el mundo? Si el hombre fue creado a la imagen de Dios, con el Espíritu de Dios para tener vida eterna, a la semejanza de Dios, con la naturaleza, con el carácter de Dios, ¿qué le pasó al hombre? ¿Sí? ¿Quién es el hombre ahora? El hombre, si fue creado a la imagen de Dios, aquí empieza toda la aventura. Entonces, existen 3 científicos que han influenciado la mente humana a hacer esta pregunta de que ¿quién es el hombre? Estos 3 científicos, uno de ellos es Carlos Darwin. Él fue el primero de que habló de la evolución de las especies. Por lo tanto, el hombre piensa que es un animal evolucionado. Tratan de responder desde la ciencia esta pregunta. Y podemos darnos cuenta que con todo lo que nosotros leímos, esto es una mentira, ¿verdad? El hombre fue creado por Dios, en el poder de su espíritu. Entonces existe otro científico, Carlos Marx. Dice que el hombre es básicamente lo que la economía permite ser. Dice que si tengo economía puedo llegar a ser ese hombre del cual habla toda la sociedad. Podemos darnos cuenta que eso es una mentira, porque el hombre creado por Dios a su imagen y a su semejanza le había dado todo. Ya vimos todo lo que le proporcionó, ¿verdad? Entonces podemos ver el último científico, que es Sigmund Freud, que dice que el hombre no es más que un manojo de impulsos sexuales. Y nos podemos dar cuenta que la palabra, que es el Espíritu de Dios, dice que Él creó a Eva a imagen y a su semejanza para que Él no estuviera solo y fuera su ayuda idónea. Que los dos serían una misma carne, ¿verdad? Y le dice, ahora eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Varona serás llamada porque del varón fuiste hecho. Entonces podemos darnos cuenta que ¿quién es el hombre? Según lo que dice el mundo, no tiene nada que ver con lo que Dios ha establecido, porque el hombre es un ser que necesita estar con Dios para tener vida eterna. El hombre sin Dios está muerto, el hombre sin Dios no es bendecido. El hombre reconciliado con Dios es bendecido. Ese es el hombre bendecido. El hombre original, que era Adán, era bendecido porque Dios lo formó, pero le dio de su espíritu, le dio eternidad. Había eternidad en su corazón. Entonces, vemos cómo a través de la ciencia el hombre ha tratado de explicar quién es. Y el hombre ha tratado de explicar a través de la biología, de la economía, de la psicología, pero en realidad es el hombre. Hoy se dicen muchas cosas de lo que es. Unos dicen que es el polvo de estrellas, y ya vimos que el Señor creó las estrellas, ¿verdad? Y el hombre no puede ser del polvo de las estrellas. Otros dicen que es un capricho de la naturaleza. Todo lo creado es establecido por Dios. Irradia la gloria de Dios, irradia la gloria y la naturaleza de Cristo. Otros dicen que es un animal más, resultado de una evolución. Y podemos darnos cuenta que esto también es una mentira. Si nosotros leemos ahí en Génesis capítulo 2, en el versículo 19, dice, Génesis 2, 19. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo y los puso frente al hombre para ver cómo lo llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Entonces podemos darnos cuenta que el mundo también miente referente a esto. El hombre también dice que es un átomo perdido en el universo, o que es un conjunto de moléculas completamente unidas, o que es un eslabón más de la cadena de la vida, o una pasión inútil. Entonces, ¿quién puede definir al hombre más claramente? ¿Quién puede decir quién es el hombre? Solamente el Creador, solamente en el que puso en él aliento de vida. Solamente es ese Dios grande y poderoso. Entonces el hombre fue creado a la imagen de Dios. El ser humano fue creado con gran preeminencia en el poderío de Dios. Él tenía la imagen de Dios. ¿Qué es tener la imagen de Dios? Le dio de su espíritu, le dio de su eternidad, le dio de su naturaleza. Tenía la semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir que tenía la semejanza? Tenía el carácter de Dios. Le dio la gloria de Dios.
La gloria de Dios lo cubría y esa era su vestidura. Por eso estaba desnudo y no se avergonzaba. Ese era el hombre bendecido. Estaba bajo la cobertura del Todopoderoso. Y también era el rey de la creación que representaba a Dios. Él lo puso como gobernante de la tierra. Le dio la autoridad para que se enseñoreara de las aves del cielo, de los animales de la tierra y de los peces del mar. Entonces podemos darnos cuenta que él era un rey, el hombre original era el rey de la creación y que representaba a Dios, pero también que daba el culto a Dios todos los días de su vida. Por eso le decía, fructifícate y multiplícate. ¿Por qué? Porque tú tienes que manifestar mi naturaleza en todo, en tu forma de pensar, en tu forma de vivir, en tu forma de hablar. Todos los sentidos de Adán le daban gloria a Dios, porque Dios le había dado todo para que él no se distrajera y tuviera esa relación eterna con él. Él hablaba y el Señor le escuchaba, el Señor le hablaba y Adán se deleitaba. Podían caminar juntos en el huerto, estaban en la presencia. Entonces, él era el sacerdote que daba el culto a Dios todos los días, pero también era el profeta que le hablaba a la creación de parte de Dios. Había sido creado con estos tres oficios del Cristo, porque tenía su imagen y su semejanza. Era ese rey, ese profeta y ese sacerdote. Entonces, el hombre creado a la imagen de Dios no tenía ningún problema, ninguno, ni físico, ni moral, ni emocional, ni de salud, ni económico. Estaba totalmente bendecido y la bendición consistía en estar con Dios. Entonces este hombre tenía eternidad, tampoco moría porque era hijo de Dios. Y Dios es el Padre eterno, ¿verdad? Y la única razón de toda esta bendición, ¿por qué era? Era porque estaba con Dios. Esta bendición era porque estaba con Dios. Entonces, Dios hizo al hombre de acuerdo a su imagen y su semejanza. Génesis 1:27 nos dice que esta es la creación original. Entonces esta imagen era su espíritu y Dios lo creó y varón y hembra los creó. Nosotros podemos ver entonces, si vamos por favor a Génesis capítulo 9, versículo 6. Después de la caída, ¿qué le pasó al hombre? ¿Qué sucedió con el hombre? Vamos a ver en Génesis capítulo 9, versículo 6. Y dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Podemos ver que a través de que el hombre cae, entonces esta imagen ya no está en el hombre, porque antes no había habido ni un derramamiento de sangre, nunca se habían lastimado ni siquiera las plantas. Tarea, lean Génesis capítulo 2 y van a ver la bendición de estar con Dios. Todo estaba en orden, todo estaba en una plenitud, en una delicia. Edén significa delicia, y lo único que el hombre tenía que hacer era estar con Dios. Entonces, ese era el pacto, esa era la bendición de la palabra que fue declarada en Adán, porque dice Dios lo bendijo, la bendición de Dios estaba en él. Cuando entonces el hombre cae, sucede esto que acabamos de leer en Génesis 9:6. En la caída del hombre se pierde la imagen de Dios. Entonces, si revisamos atentamente el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que ya no había de la imagen de Dios. Solo un pasaje en Santiago, capítulo 3, versículo 9, vamos a él, es del que nos habla, y no nos habla de la imagen, sino nos habla de la semejanza. El hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, entonces es un ser que ya está a las riendas de Satanás. Y entonces aquí en Santiago 3:9 solo nos habla de la semejanza. Vamos a leer Santiago 3:9. Dice, está hablando de la lengua. ¿Se acuerdan que hablamos del poder de la palabra? Por eso comenzamos con Génesis 1. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces podemos confirmar que a partir de ese momento en el Nuevo Testamento, solamente en Santiago está hablando de la semejanza, ya no se habla de la imagen. Pongan mucha atención porque vamos al fundamento. Aquí ya no habla de que el hombre está hecho a la imagen de Dios, sino a su semejanza, porque esa imagen solo se encuentra en Cristo.
Cuando el hombre cae, ya solamente está la semejanza, ya no está la imagen. Si esa imagen solo se encuentra en Cristo. Recordemos que en Génesis 3, el hombre perdió esa imagen que solamente se encuentra en Cristo. Entonces, la diferencia entre imagen y semejanza puede ser algo muy difícil de comprender porque se parece mucho, por lo que algunos dicen que es lo mismo. Pero vamos a ver que lo que el Señor dijo en Génesis 1:27, vamos a Génesis 1:27, por favor, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Sí dice así en tu Biblia? A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Vamos a ver entonces qué es la imagen de Dios, cómo era ese ser bendecido. Es la representación visual de algo o alguien. Pero entonces, cuando la Biblia dice que fuimos hechos a su imagen, se refiere a Cristo. Se refiere a Cristo. Ahora se refiere a Cristo. Fuimos hechos a imagen de Cristo. A Cristo se le pudo ver, a Dios no se le ha visto jamás. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿sí? Por eso podemos ver que después de la caída, Cristo es la imagen y Cristo es entonces, y nos abre el entendimiento, nos da la revelación, nos sella con el Espíritu y entonces es como podemos tener la imagen de Cristo en nosotros por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. El ser humano es un ser espiritual que representa a Dios. Si nosotros leemos Juan 4:24, nos podemos dar cuenta que Dios es espíritu. Vamos a Juan 4:24. Y si tienes marcatexto, úsalo. Si tienes un color fluorescente, úsalo. Te va a ser de bendición. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, el ser bendecido era porque tenía el Espíritu de Dios, ¿sí? Cuando es la caída, entonces, esta es la imagen de Dios, porque sin el Espíritu de Dios, el ser humano es solo polvo. Ya lo vimos en Génesis 2, versículo 18, ¿verdad? Que entonces el hombre solamente es polvo sin el Espíritu Santo, ya no tiene la imagen de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros vimos en Génesis 2:7 que lo que se perdió es entonces en el ser humano cuando pecó Adán, es la imagen. Cuando el hombre quedó separado de Dios, perdió el Espíritu de Dios. Se perdió la imagen de Dios. Por eso es que solo esa imagen puede estar en Cristo y solo a través de Él se puede restaurar esa imagen de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es la semejanza. La semejanza es que se tienen características o cualidades comunes. Son los atributos, el carácter de Dios en la vida del convertido, del que ha creído en Cristo, del que ha creído la buena noticia, el Evangelio. Entonces, la semejanza son esas cualidades. El ser humano fue creado con autoridad, con gloria y con honra. Esto lo podemos ver en el Salmo 8:4. Vamos al Salmo 8:4. Aquí entonces en el Salmo 8:4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí está hablando de las características o cualidades que el hombre recibió también al ser creado a la imagen de Dios. Entonces, el ser humano fue creado para tener señorío en la creación terrenal, para tener el gobierno en lo terrenal. Eso lo vimos en Génesis 1:26, ¿verdad? Cuando dice que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen para que señoree en el cielo las aves, en la tierra los animales y en el mar los peces, ¿verdad? Y dice que en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y estas son las cualidades y esas características le fueron dadas al ser humano. Ser santo, porque santo, decía el Señor, ¿verdad? Sean santos porque yo sean santos, sean apartados del mundo porque yo me he apartado del mundo. Era lo que estaba diciendo. Vemos que la santidad es una cualidad de Dios eterno y esta se da en la semejanza del humano.
La santidad se da en la semejanza, la imagen es el espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el hecho de haber sido creados a imagen de Dios? ¿Cuál es el significado de haber sido creados a imagen de Dios? Significa que el ser humano es un ser espiritual. Sin Cristo está muerto espiritualmente en sus delitos y en sus pasiones, siguiendo las corrientes de este mundo. Este mundo lo gobierna Satanás. Por eso podemos entender el significado de haber sido creado a imagen de Dios. Significa entonces que el ser humano es un ser espiritual y que sin el Espíritu de Dios, el ser humano es solo polvo. No puede tener la vida del Espíritu, no puede, porque lo vimos ya en Génesis 2:7. Si el Espíritu Santo no mora en el ser humano, entonces el ser humano no puede tener la vida en el Espíritu. ¿Y esto qué pasa? No puede tener la imagen de Dios. Y la imagen de Dios solo la podemos tener cuando hemos sido restaurados con el Evangelio de la Biblia, creyendo que Jesús es el Cristo. Ese es el hombre bendecido, el hombre que ha creído en el Evangelio, que ha creído en la cruz, en la muerte, en la resurrección, en el Cristo, en ese rey, profeta y sacerdote. El rey porque nos liberó de Satanás, ese profeta porque nos abrió el camino para reconciliarnos con Dios a través de haber hecho el sacerdocio, haber pagado por nuestros pecados y por nuestra incredulidad. Entonces, el ser humano fue creado con autoridad, con gloria y con honra en la imagen del Mesías, del Cristo. Vamos a escudriñar el Salmo 8. Vamos al Salmo 8 y vamos a escudriñar este Salmo. Vamos a ver cómo lo manifiesta aquí el Señor. Aquí en este Salmo 8 vamos a ver a partir del versículo 4 y vemos que este es un salmo mesiánico, o sea, es un salmo del Mesías que nos está hablando solo de, que no está, este salmo mesiánico que no está hablando solo del hombre, ¿sí? Vamos a ver ahí en el versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí está hablando del hombre, está hablando de nosotros, pero después dice, y el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, es Jesús el Cristo, dice, para que lo visites, amén, ¿no te gozas? ¿Sí? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces aquí está hablando del Cristo. Vamos al versículo 5 que sigue hablando del Cristo. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Bueyes, todo ello. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Como Hijo de Hombre, le estaba dando toda la autoridad en el cielo y en la tierra, siendo Hijo de Dios. Pero como Hijo de Hombre vino, ¿para qué? Para liberarnos de la caída de Adán, para darnos esa vida de bendición. Por eso, entonces nos damos cuenta que el ser humano fue creado para tener el señorío en la creación terrenal. Por eso en Génesis capítulo 1, versículo 26, el Señor le está diciendo a Adán que él tome la autoridad y el gobierno sobre los peces, sobre las aves y sobre los animales, ¿verdad? Entonces, la imagen y la semejanza de Adán, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con esa imagen y esa semejanza de Adán? Si él era un ser bendecido en la creación, entonces él perdió la imagen de Dios. Y vamos a ver qué sucedió cuando él perdió la imagen de Dios. Vamos por favor a Génesis 5:3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Aquí ya no está la imagen de Dios. Aquí entonces Adán engendró un hijo a la semejanza, con pecado. No estaba restaurada la imagen de Dios en él. Ya había pecado, ya se había separado. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí Adán ya había perdido la imagen de Dios y solo multiplicaba la imagen de Adán. Después de pecar, entonces el ser humano solo reproduce lo que es decir, carne, solo se reproduce como carne. Ya no tiene la imagen de Dios, se vuelve polvo, ¿sí? Es carne solamente, y eso es lo que produce
y lo que reproduce el hombre. Por eso todos nacemos con pecado, por eso necesitamos reconciliarnos con Dios. Entonces, aquí podemos ver que ya no está la imagen original de Dios en el hombre, ¿sí? Cuando el hombre peca, entonces queda sin la imagen de Dios. La imagen de Dios solo se restaura en Jesús como el Cristo. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, cómo es la única manera de que el hombre pueda recuperar ese estado original, que es la imagen de Cristo. Ahí en 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo, o sea, Satanás, ¿sí? Dice que ha cegado el entendimiento de los que no creen. ¿Para qué lo ha cegado? Para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? El hombre que está muerto espiritualmente, entonces tiene cegado el entendimiento y no le resplandece la gloria del Evangelio de Cristo. ¿Pero qué es la gloria del Evangelio de Cristo? Ahí mismo nos dice, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ahora la imagen en nosotros solamente se puede restaurar a través de creer en Jesús como el Cristo, como el Mesías. Es la única forma como podemos ser hechos hijos de Dios. Al creer en la misericordia de Dios, Él nos da de su Espíritu, nos sella y entonces podemos tener esa comunión con Él. Aquí nos damos cuenta que Jesús como el Cristo es la imagen, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Solo en Cristo podemos ver al Padre, porque el que cree en el Padre cree en el Hijo. El que ve al Hijo ve al Padre, porque el Padre y el Hijo uno son, ¿sí? Por eso fue restaurada la imagen, al creer en Cristo. Solamente en Él se puede restaurar la imagen de Dios en nosotros. No hay otra forma. Solo creyendo en Cristo es como se restaura la imagen de Dios en nosotros. Entonces, si nosotros nos vamos a Colosenses 1:15, ¿me acompaña por favor a Colosenses 1:15? Dice así, y agarre su marcatextos. Cristo, esto se lo digo yo, y aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Si nosotros, por favor, ahora vamos a Hebreos 1:3, dice así. Estamos viendo entonces que la imagen original de Dios solo se restaura en nosotros, en el Cristo, para ser esos hijos bendecidos, ¿verdad? Hebreos 1:3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios. El Hijo irradia la naturaleza de Dios y expresa el carácter de Dios, imagen y semejanza. Y sostiene todo su palabra, porque su palabra es espíritu. Su palabra es vida, su palabra es eternidad. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, después de que hubo un arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Creer en Dios, creer en Jesús como el Cristo, porque antes creíamos en un Dios que habíamos fabricado según lo que pensábamos, nos enseñaron o creíamos, pero no le conocíamos como Él quiere que le conozcamos, a través de su palabra. Ahora, conociéndole a través de su palabra, dice entonces que después de habernos limpiado de nuestros pecados, de habernos arrepentido y ahora sí estar en esa posición correcta de adorar al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, dice que se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Sí dice así tu palabra? Estamos hablando ahí entonces del Cristo, del único que puede restaurar la imagen del hombre para poder ser hijos de Dios. Ahora vamos a ver entonces el plan de Dios. ¿Cuál era? El plan de Dios era llenar la tierra, llenar el mundo de las personas con la imagen de Dios. El plan de Dios, lo repito, era llenar el mundo de las personas con la imagen de Dios, con su espíritu. ¿Para qué? Para hacer la evangelización mundial. Para eso hacemos la evangelización mundial, para preparar esta tierra como estrado para los pies del amado y Él vuelva
vuelva por su novia, vuelva por su iglesia, ¿verdad? Vamos por favor nuevamente a Génesis 1, del versículo 26 al versículo 28. ¿Cómo ando de tiempo? Bien. Génesis 1 del 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese era el hombre bendecido. Ese era el hombre, no era por todo lo que el Señor le había dado, sino porque tenía una relación y una comunión con Él. Estaba con Él, le obedecía, ¿verdad? Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen. Entonces, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando les está diciendo fructifíquense y multiplíquense, fue lo mismo que entonces Él estableció desde el Génesis, según el género, según la especie, según la semilla, ¿verdad? Y venimos de la simiente de Dios, somos creación de Dios, Él es el creador, nosotros somos su creación. Por eso dice que nos fructifiquemos, porque una vez reconciliados con Él, habiéndonos arrepentido de nuestro pecado, en ese momento entonces somos hechos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos y llevamos esta única e increíble buena noticia, que es el evangelio de la gloria de Cristo, a toda criatura. Porque el problema fundamental de la humanidad no es la economía, no es la enfermedad, no es el matrimonio, no son los hijos, no es nada físico ni terrenal. El problema fundamental del hombre es que está separado de Dios, y Dios lo creó para estar con Él. Por eso el hombre era bendecido, porque tenía su imagen, tenía su espíritu, se comunicaba con Él, estaba con Él, vivía con Él, pensaba en Él, todos sus sentidos hablaban de Él. El hombre estaba en un estado de plenitud, de gracia, de paz, de bendición, de misericordia, porque sus ojos le daban gloria a Dios, sus oídos le daban gloria a Dios, sus manos alababan a Dios, su boca proclamaba las alabanzas de Dios. El olerlo era algo tan delicioso que manifestaba una oración agradable delante del Padre. Por eso la fe viene por el oír, y el oír su palabra. Porque el Espíritu entonces viene y renueva nuestro entendimiento, lava nuestro corazón y nos pone la mente de Cristo, para hacer a la imagen de Dios, para tener la mente de Cristo. Por eso Dios nos puso un corazón nuevo y quitó el de piedra, porque nos dio una vida nueva en el Espíritu para ser un ser bendecido. Ser bendecido significa doblemente feliz, estar con Él. Y cuando el hombre está con Él, ¿qué problema puede tener? Cuando Dios ya nos bendijo, ¿qué más podemos desear si lo hemos tenido todo? Entonces, el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza. ¿Para qué? Para tener esa común unión con Él, para reconciliarnos con Dios por medio de Cristo. Y al habernos reconciliado y al haberlo creído, llevar esta buena noticia a todo el mundo. Entonces, ¿qué sucedió después de esto? Ahora, después del diluvio, esto no terminó, porque aquí vamos a ver dos cosas importantes y con esto estamos casi concluyendo. Después del diluvio, la bendición continuó. ¿Se acuerdan de ese diluvio con Noé? ¿Sí? Donde Dios se enojó con el hombre, acabó con todo, y entonces en Noé vio algo especial. Y ahí comienza nuevamente. Él hace un pacto del arco iris, ¿verdad? Donde toda la tierra se llena de agua, cae el diluvio, todos mueren, menos los que estaban en el arca. El arca es el tipo de Cristo, donde habría salvación, que solo tenía una puerta. La puerta es Cristo, ¿verdad? Y podemos ver en Génesis capítulo 9, si me acompaña por favor, del versículo 1 al 4, ¿qué pasó con Noé? Porque la imagen de Adán se perdió. Vamos a ver qué pasó con Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: ser fecundos y multiplicaos y llenar la tierra, y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo lo doy como di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Entonces aquí podemos ver cómo Dios halló gracia en Noé, y él otra vez empezó a poblar la tierra.
Noé creía en el Mesías. Y entonces aquí sucede algo hermoso. Le dice lo mismo que le dijo al hombre original, quien era Adán, y esto mismo se lo dice a Noé y a su familia. Pero este Noé ya no tiene la imagen de Dios, sino que es un ser que Dios levanta. Noé ya no tiene la imagen de Dios, pero es un ser que Dios levanta, que Dios restaura y le revela al Mesías. Así como te lo reveló a usted y a mí. Por eso es que Noé es restaurado a través de reconocer a ese Mesías anunciado desde Génesis 3:15. De la simiente de la mujer vendrá el que le aplastará la cabeza a Satanás. Y como dice que no se encontró a nadie en su generación con la fe de Noé, porque Noé creía en el Mesías, son la pureza de él, y esto solo es posible con la revelación de este Mesías. Él se aferró a ese pacto de Génesis 3:15. Noé, la verdad, que de la simiente de la mujer vendría el Mesías, que vendría y derrocaría a Satanás. Y entonces Dios le da esta misma promesa que le había dado al hombre original. El pacto no cambia, la promesa, la palabra de Dios no cambia. El Señor manifiesta su benevolencia, pero el ser humano, ¿qué pasa? Siempre fracasó y nunca pudo obedecer el pacto de Dios. Esto lo separa de Dios y su gloria. Y es por ello que somos llamados a recuperar la imagen de Dios en el ser humano. Y esto solo es posible a través de ¿qué? Del Evangelio de la Biblia, el cual trata de Jesús como el Cristo. Y cerramos con este versículo. ¿Me acompaña por favor a Romanos 8:29? Dice así: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. ¡Wow! A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. ¿No se goza? Vamos a rogarle al Padre, vamos a clamar al Padre. Papá, te damos gracias, Señor, por habernos llamado, por haberte revelado a nuestra vida y habernos vuelto al estado original de ser bendecidos, por habernos dado de tu semejanza en el amado Cristo. Gracias, Cristo, porque en ti, Señor, al creer en ti, somos llamados hijos de Dios. Porque hemos visto, Señor, tu benevolencia, hemos visto tu amor y hemos visto tu misericordia para con nosotros, al haberte revelado, Señor, al haber abierto nuestro entendimiento. Te damos gracias porque ahora somos hermanos, Señor, del Hijo de Dios. Te damos gracias porque en tu gran misericordia y en tu bondad, Señor, te plació, Padre, darnos de tu Espíritu para reconciliarnos contigo al creer que Cristo es ese verdadero Rey que derrotó a Satanás. Es ese verdadero sacerdote que derramó su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. A través de ese derramamiento de sangre, Señor, tú nos limpiaste y nos hiciste aceptos en el amado y nos reconciliaste con Dios. Y como ese verdadero profeta nos abriste ese camino nuevo y vivo para llegar al Padre. Hoy te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el poder, y te damos gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, por habernos llamado y habernos elegido y habernos compartido de tu Espíritu. Ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que ahora, Señor, está manifestado en nosotros para poder proclamar de norte a sur, de este a oeste, que esta es la única buena noticia del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la naturaleza misma de Dios. Porque Cristo, Señor, es la naturaleza misma que tú nos has dado, Padre, a través de tu Espíritu, porque el Padre y el Hijo uno son. Gracias porque en Cristo fue restaurada nuestra vida, porque ahora somos, Señor, injertados en el olivo y ahora podemos, Señor, vivir dándote la gloria, la honra, el poder y la alabanza como hijos de bendición. En el nombre poderoso de Cristo, amén.